En las sombrías colinas de Corleone, un nombre resonaba en el inframundo, un nombre temido, susurrado y maldecido: Salvatore Arena. Para quienes se le oponían, era la bestia, un monstruo forjado en sangre y ambición. Pero esta bestia no nació solo en el fuego de la crueldad. Fue moldeada por la tragedia, por esa clase de pérdida que desgarra el alma de un hombre y lo lleva por un camino sin retorno. Nacido el 16 de noviembre de 1930, en el pequeño y olvidado pueblo de Corleone, Arena vivió sus primeros años en la pobreza, el aislamiento y el trabajo forzado. Siendo el segundo de 6 hijos, aprendió desde muy joven que la supervivencia no se basaba en la bondad ni la misericordia, sino en la fuerza, en tomar lo necesario por la fuerza. Su familia vivía en un terreno que apenas podían llamar suyo, sobreviviendo a duras penas mientras trabajaban la tierra que había estado en sus manos durante generaciones. Pero el destino, cruel e implacable, tenía un plan diferente para Salvatore. Una tarde, en el otoño de 1943, mientras la guerra azotaba Europa, él y su familia se toparon con algo que lo cambiaría todo. Mientras caminaban a casa, se toparon con una bomba sin explotar, dejada por soldados alemanes en retirada. Era una reliquia de una guerra que se había cobrado tanto. Pero esta arma de destrucción se llevaría aún más. El padre de Salvatore, un hombre aguerrido e intrépido, intentó desactivar la bomba, creyéndola inofensiva. Pero la explosión que siguió fue catastrófica. Su padre y un hermano perecieron en la explosión. El otro hermano de Salvatore resultó gravemente herido, mientras que él mismo salió ileso. En un instante la muerte arrasó su vida y se quedó solo con una dura comprensión. La violencia era inevitable, una fuerza que no se podía evitar. Pero Salvatore era más que un simple superviviente. Era el último hombre en pie. El peso de la muerte de su padre, la certeza de que se había salvado de una cruel fatalidad, lo abrumaba. Y desde ese momento, Salvatore Arena comenzó a ver el mundo de otra manera. Este mundo, donde la muerte acechaba en cada rincón, era el único que ahora tenía sentido para él. Dejó atrás la vida de campesino, abandonando la tierra que había acabado con la vida de su familia. Para cuando cumplió 18 años, su infancia había sido destrozada por la pérdida de su familia y la llamada de algo más oscuro. Su primer acto de violencia no fue accidental, fue deliberado. Una disputa con un joven en Corleone desembocó en un sangriento enfrentamiento, donde Salvatore, con mano firme y corazón frío, disparó los primeros tiros. Una vida terminó en ese instante, y el camino de Salvatore quedó sellado. Pero la prisión, que llegó poco después de ese asesinato, no fue una prisión para él. Era una escuela, un lugar donde aprender los mecanismos del poder, las complejidades de la mafia y el sutil arte de la manipulación. Mientras sus compañeros de prisión languidecían, Salvatore agudizó su mente estudiando a los hombres que lo rodeaban, hombres que desde hacía tiempo comprendían el letal juego del poder. Cuando finalmente fue liberado de su condena, el mundo exterior había cambiado, pero su ansia de dominio no. La mafia siciliana estaba en auge, y Salvatore se había convertido en un arma apta para el sangriento mundo del crimen organizado. Fue en Corleone donde conoció al hombre que lo guiaría a este mundo oscuro, Luciano Leccio. Ambos formaron una alianza, y con Bernardo Provenzano a su lado, se convirtieron en la Trinidad impía de Corleone. Eran un grupo definido por la violencia y la ambición, dispuestos a destrozar a cualquiera que se interpusiera en su camino. La sangre derramada en Corleone no fue nada comparada con lo que se avecinaba. A medida que la mafia siciliana ganaba poder,
Salvatore comprendió que el mundo del crimen organizado era mucho más que matar. Se trataba de tomar el poder, controlar los hilos que movían el mundo, y Salvatore estaba listo para eso. No era solo un soldado, era un futuro jefe, un hombre que alcanzaría alturas que pocos podían imaginar. La primera prueba real para Salvatore llegó en 1958, cuando fue enviado a una misión que consolidaría su reputación. El asesinato de Michele Navarra, jefe de la familia Corleone, marcó el momento en que Salvatore comprendió que la paz era una ilusión en el mundo de la mafia. No habría tregua ni reconciliación. Solo los despiadados sobrevivirían. La muerte de Navarra fue una declaración de guerra, una guerra de la que nadie se salvaría. Fue una guerra librada no solo con armas y cuchillos, sino con miedo, manipulación y traición. El ascenso de Salvatore no se basó solo en fuerza. Se trató de convencer a la gente de que no tenían más opción que seguirlo o morir. Su reputación creció con cada ejecución pública, con cada acto brutal que dejaba las calles de Corleone sembradas de cadáveres. No era solo un asesino, era un mensaje para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Tras la muerte de Navarra, Salvatore y sus aliados, liderados por Leggio, tomaron el control. Sus métodos eran simples y brutales: matar a sus enemigos, exterminar a sus familias y asegurarse de que el pueblo supiera quién ostentaba el poder. Con cada acto de violencia, consolidaban su posición en la jerarquía mafiosa, y mientras Salvatore se alzaba en la cima, rodeado de hombres que lo temían y veneraban, una cosa quedó clara: esto era solo el principio. La bestia había despertado y nada se interpondría en su camino. El camino que les aguardaba estaría plagado de traición, conflicto y una violencia inimaginable. Pero para Salvatore Riina, el viaje apenas comenzaba. El ascenso de la bestia era inevitable, y el mundo temblaría mientras él construía un imperio con sangre. Hay un dicho en Corleone, susurrado en los callejones y tras puertas cerradas: si quieres poder, debes derramar sangre. Era un mantra que Salvatore Arena abrazaba con un fervor escalofriante. Para él, la sangre era más que un simple precio a pagar. Era la moneda de cambio del dominio, la moneda de cambio de la supervivencia. Cada gota derramada era un paso más cerca del trono que un día ocuparía. Las tranquilas calles de Corleone, antaño bañadas por la inocente luz de un pueblo rural, se habían convertido en un campo de batalla. A medida que la reputación de Salvatore crecía, también lo hacían los cadáveres que dejaba a su paso. Ya no era el chico tímido que había perdido a su padre en una bomba. Se había convertido en un hombre que se enfrentaba a la muerte con la misma facilidad con la que otros respiraban. Con una mirada de acero y una mente agudizada por años de conspiración, Riina grabó su nombre en el mundo criminal, un nombre que infundía miedo incluso en los mafiosos más empedernidos. En sus inicios, Salvatore no dependía solo de la fuerza bruta, comprendía la importancia de las alianzas, sabía que en un mundo donde la traición era una constante, quienes forjaran las conexiones adecuadas ascenderían más rápido que cualquier lobo solitario. Así pues, se alió con la estrella emergente de la mafia Corleone, Luciano Leggio. Con la guía de Leggio, Riina se encontró en el corazón de un imperio mafioso en expansión, cuya crueldad solo era comparable a su astucia. Pero el ascenso de Leggio al poder no fue suficiente para Salvatore. Quería más. El mundo de la mafia, como todos los grandes imperios, se construyó sobre el caos, y en este caos, Salvatore vio una oportunidad. Su primera experiencia de verdadero poder llegó con el asesinato de Michele Navarra, el jefe de la familia Corleone.
No fue solo un asesinato, fue un mensaje, una declaración. Mientras la sangre de Navarra se acumulaba en las calles, Salvatore y sus aliados, entre ellos Bernardo Provenzano, tomaron el control. El vacío de poder dejado por la muerte de Navarra se llenó con la ambición de Rina, su ansia de poder y la fría determinación de hacer lo que fuera necesario para conservarlo. El asesinato no fue el final, sino solo el comienzo de un sangriento viaje que cambiaría el rostro de la mafia siciliana para siempre. A medida que Salvatore apretaba su control sobre Corleone, comenzó a redefinir las reglas del juego. La mafia siempre había sido un mundo donde la lealtad era primordial, pero la lealtad de Salvatore tenía un precio. Serle leal no solo significaba jurarle lealtad, sino sumisión total. Desafiarlo era enfrentarse a una muerte tan brutal, tan pública, que serviría de advertencia a cualquiera que tuviera la audacia de desafiarlo. En 1963, a medida que la guerra contra la mafia se intensificaba, los métodos de Salvatore se volvieron más evidentes, más despiadados. Los asesinatos que antes eran susurros en la noche, ahora se llevaban a cabo a plena luz del día. Hombres que antes se escondían en las sombras, ahora caminaban abiertamente hacia la muerte. Ya no había asesinatos silenciosos en callejones oscuros. Ahora, las calles mismas estaban teñidas de sangre, como para marcar el dominio de Salvatore. No quería que sus víctimas murieran en silencio. Quería que el mundo viera las consecuencias de traicionarlo. Y a su paso, el miedo se extendió como un reguero de pólvora, consumiendo todo a su paso. Corleone ya no era un pueblo tranquilo. Se había convertido en un crisol, un horno donde Salvatore Arena se forjó en algo mucho más peligroso que el chico que una vez sobrevivió a una explosión. Ahora era un maestro de la destrucción, un hombre cuyos movimientos causaban estragos en el inframundo. Pero incluso en medio de este poder, el peligro de la traición siempre acechaba. En la mafia, la lealtad podía ser tan fugaz como una sombra. Y Rina lo sabía. A medida que consolidaba su poder, la influencia de Rina comenzó a extenderse más allá de Corleone. Forjó alianzas con otros mafiosos por toda Sicilia, tejiendo una red de terror y manipulación que se extendió por toda la isla. Fue durante esta época que se cruzó con figuras como Stefano Bontade, quien una vez se burló de él llamándolo el campesino de Corleone. Pero Salvatore no olvidaba los desaires, y las palabras de Bontade se convirtieron en una obsesión. Si alguien dudaba de él, pagaría las consecuencias. A medida que el alcance de Rina crecía, también lo hacía su ambición. La mafia siciliana siempre se había basado en el contrabando, la extorsión y el control de los negocios locales. Pero Salvatore vio algo más, algo mucho más lucrativo: las drogas. La heroína era el alma de la nueva mafia, el tesoro que impulsaría su ascenso. Mientras sus rivales jugaban con las viejas reglas, Rina ya planeaba el futuro. No necesitaba ser un capo de la droga, solo necesitaba controlar a quienes lo eran. Así, comenzó su campaña de infiltración, tomando poco a poco el control del narcotráfico, familia por familia. La violencia no cesaba. No podía. Con cada victoria, con cada nueva alianza forjada con sangre, los enemigos de Salvatore se desesperaban cada vez más. Contraatacaban, lanzando intentos de asesinato, conspirando a puerta cerrada. Pero Rina siempre iba un paso por delante. Él no seguía las viejas reglas de la mafia, jugaba con las suyas, y quienes se atrevían a desafiarlo caían víctimas de su insaciable ansia de poder. El mundo de Rina no era solo de violencia, sino de manipulación, de controlar el destino de las personas sin que se dieran cuenta. No solo eliminaba a sus rivales, les hacía creer que no tenían más remedio que seguirlo.
no solo mataba para proteger su imperio, mataba para expandirlo. Para él, la mafia no era un negocio, era una obsesión, un imperio a la espera de ser construido sobre los huesos de los muertos. La sangre en las calles de Corleone era solo el comienzo. Era el primer capítulo de una historia que llegaría mucho más allá de Sicilia, la historia de un hombre que no se detendría ante nada para dejar su nombre grabado en la historia. Y mientras Salvatore Arena gobernaba un imperio en expansión, sabía que el mundo lo observaba y que cada paso que daba consolidaría su poder o lo llevaría a la ruina. Había mucho en juego, pero para Riina no había vuelta atrás. Ya había cruzado el punto de no retorno. Y a medida que los cuerpos se acumulaban, el mundo de la mafia pronto se daría cuenta de que la bestia no solo venía por ellos, ya había llegado. En el mundo de la mafia, la lealtad es tanto la moneda como el arma. Pero en manos de Salvatore Riina, la lealtad no era solo un vínculo, era una herramienta, un medio para controlar y doblegar a otros a su voluntad. Para él, la confianza nunca fue un ideal. Era una mercancía, y como todas las mercancías podía comprarse, usarse y desecharse con una eficiencia fría y calculadora. Salvatore conocía el juego. Lo había aprendido en las calles, en prisión y en los rincones más oscuros del submundo siciliano. Y mientras otros, jefes más veteranos y consolidados, se aferraban a las viejas costumbres del crimen organizado, él solo veía un camino a seguir: conquistar, dominar y expandirse a cualquier precio. A medida que ascendía al poder, la línea entre aliados y enemigos se difuminaba. Las alianzas que forjaba no eran lazos de amistad ni respeto mutuo, eran meros peldaños, alianzas temporales que se desmoronarían en cuanto se convirtieran en un lastre. A finales de la década de 1960, vientos de cambio azotaban la mafia. Las viejas estructuras de poder se derrumbaban y nuevos actores entraban en escena. Pero el poder de Salvatore era inquebrantable. Aquellos que cometieron la insensatez de subestimarlo pronto comprendieron las consecuencias de tal locura. Su ambición, afilada como una espada, desgarraba el corazón de sus rivales. Cada movimiento suyo estaba calculado. Cada decisión lo conducía a su objetivo final, el control total. Pero con el control llegaron los enemigos, tanto dentro como fuera de la mafia. En el despiadado mundo del crimen organizado, el poder nunca fue absoluto, y el precio de la traición siempre era la muerte. En 1970, con la reestructuración de la Comisión de la Mafia, el dominio de Salvatore se consolidó. Con Luciano Leccio, su mentor, su aliado y su propia mano ensangrentada en el pasado, aún escondido, Salvatore vio la oportunidad de fortalecer su control. Pero no todos compartían su visión del poder. Bontade, uno de los jefes mafiosos más veteranos y consolidados, menospreciaba a Salvatore. Se refería a él como el campesino de Corleone, un insulto despectivo que solo avivó la ira de Salvatore. Para Salvatore, los insultos de Bontade eran una afrenta que no podía quedar impune. En un mundo donde el poder lo era todo, la falta de respeto era el mayor pecado. Así pues, Salvatore comenzó a conspirar, trabajando entre bastidores para neutralizar a Bontad y a cualquiera que amenazara su ascenso al trono. No bastaba con derrotar a sus enemigos, necesitaba aplastarlos por completo, borrarlos del mapa del poder. Al principio, Salvatore jugó con cautela. Sabía que el mundo de la mafia estaba plagado de traiciones e intrigas y había aprendido a las malas que la confianza era algo peligroso. Sin embargo, cuanto más expandía su imperio, más crecía su deseo de control total. Ya no se conformaba solo con Corleone, quería toda Sicilia,
Y si eso significaba eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, que así fuera. Los métodos de Salvatore se volvieron más despiadados a medida que crecía su poder. Su primera gran traición fue una jugada maestra de genio estratégico. Mientras otras familias mafiosas se disputaban territorio, Salvatore puso la mira en un objetivo mucho mayor que los pequeños conflictos de las familias mafiosas sicilianas: el narcotráfico. La heroína fluía a las venas del mercado estadounidense, y con ella, la promesa de una riqueza incalculable. La familia Corleone había sido considerada durante mucho tiempo como ajena a la mafia, pero ahora, con Salvatore al mando, tenían el poder de tomar el control de este imperio multimillonario. El único obstáculo que se interponía en su camino era la resistencia de Bontade y sus aliados. Estaban aferrados a las viejas costumbres, reacios a ceder ante la ola de cambio que Salvatore estaba introduciendo. Pero Salvatore era más que un simple asesino, era un estratega. Sabía que el narcotráfico era la clave para derrocar a Bontade y tomar el control de todo el imperio mafioso. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba forjar alianzas que le aseguraran un lugar en la cima. En su incansable búsqueda del poder, Salvatore manipulaba a quienes lo rodeaban con fría precisión. Era un maestro de las largas partidas, el tipo de hombre que podía sonreírte con la calidez de un amigo, solo para clavarte un cuchillo por la espalda en cuanto tu utilidad se agotaba. Jugaba como un maestro del ajedrez, moviendo piezas y deshaciéndose de peones como si no fueran más que herramientas en su gran plan. A principios de la década de 1970, la red de alianzas de Salvatore se extendía por toda Sicilia, y su influencia era innegable. Sin embargo, con cada nueva victoria, sus enemigos se desesperaban más. La guerra entre mafias se intensificaba. Facciones rivales, desesperadas por mantener su territorio, comenzaron a conspirar contra él. La traición, una sombra constante en la vida de Salvatore, se convirtió en su mayor desafío. Pero siempre estaba preparado, siempre atento a cualquier señal de debilidad. Sin embargo, su mayor enemigo no eran las familias mafiosas ajenas a su influencia, sino la creciente influencia del Estado. A medida que el gobierno italiano comenzaba a reprimir a la mafia, Salvatore se dio cuenta de que su mayor fortaleza no residía solo en su capacidad para matar, sino en su capacidad para operar en la sombra, al margen de la mirada indiscreta de la ley. Pero la ley se cernía sobre él, y Salvatore sabía que si permitía que el Estado tomara el control, su imperio se derrumbaría. Así, a finales de la década de 1970, inició una campaña de terror dirigida contra el corazón mismo del Estado. Jueces, policías y políticos, todos eran presa fácil. La venganza de Salvatore era personal. No solo quería controlar Sicilia, quería aplastar al Estado que se había atrevido a desafiarlo. Los asesinatos no eran solo estratégicos, sino simbólicos. Cada asesinato era un mensaje, un recordatorio de que la mafia era intocable, de que su poder estaba más allá del alcance de la ley. Pero incluso ante tanta violencia, los enemigos de Salvatore se negaron a ceder. Contraatacaron, lanzando sus propias campañas de asesinato y sabotaje. Y Salvatore, siempre estratega, respondió con la misma moneda. Las calles de Sicilia se convirtieron en un campo de batalla, y la sangre corrió a raudales, tiñendo la isla de tonos carmesí. En medio de este caos, el control del poder de Salvatore comenzó a flaquear. La misma ambición que lo había impulsado a la cima ahora comenzaba a traicionarlo. La red de alianzas que había construido con tanto cuidado comenzó a desmoronarse, y las amenazas contra su imperio se hicieron más insistentes. Pero Salvatore no era un jefe mafioso cualquiera.
era un maestro de la supervivencia, un hombre que había aprendido a navegar por las traicioneras aguas de la traición y las luchas de poder. Y mientras la oscuridad lo envolvía, una cosa quedó clara. Salvatore Riina no se detendría ante nada para conservar su trono. Traicionarlo era morir. Desafiarlo era enfrentarse a la aniquilación. Y la bestia, un niño que sobrevivió a una explosión, se había convertido en algo mucho peor, un monstruo sin remordimientos, sin piedad y sin límites. El mundo de la mafia pronto descubriría que Salvatore Arena no era solo un hombre. Habían despertado una fuerza de la naturaleza. El trono de la mafia siciliana nunca se conquistaba sin derramamiento de sangre. Y Salvatore Riina, el hombre que se había abierto camino desde las cenizas de la tragedia, estaba a punto de desatar una tormenta de violencia que transformaría los cimientos del imperio criminal que pretendía gobernar. Esta ya no era una guerra por la supervivencia, sino una guerra por el dominio. Una guerra donde la lealtad era tan voluble como el viento, y la traición llegaba rápidamente, como la mordedura de una serpiente. El ascenso de Riina había sido meteórico, pero su control del poder era todo menos firme. La mafia siciliana, antaño una red fragmentada de familias independientes, era ahora un escenario donde solo los más fuertes podían mantenerse. Y Salvatore sabía que, para afianzar su posición en la cima, tendría que enfrentarse no solo a sus enemigos externos, sino también al creciente descontento dentro de sus propias filas. El primer gran desafío surgió de su propio círculo. Su alianza con Luciano Leccio, su mentor, ya no era un símbolo de unidad. Se había convertido en una bomba de relojería. A medida que Leccio pasaba más tiempo escondido, el control de Salvatore sobre la familia Corleone se volvía absoluto. Pero la pregunta nunca fue quién gobernaría, sino quién sobreviviría a la masacre que se avecinaba. Para cuando llegó la década de 1970, el mundo de la mafia había entrado en una nueva fase. Las antiguas formas de contrabando y extorsión ya no bastaban para sostener el imperio. Salvatore sabía que, para mantener su relevancia, la familia Corleone debía expandirse. Y vaya si lo hizo, al mundo de las drogas. La heroína era la nueva moneda, y sus riquezas eran inconmensurables. Pero esta era una batalla que obligaría a Salvatore a una lucha a muerte por el control del narcotráfico, una que lo pondría en conflicto directo con algunas de las figuras más poderosas de la mafia. La mafia de Palermo, liderada por jefes consolidados como Stefano Bontade y Gaetano Badalamenti, no vio con buenos ojos el ascenso de los Corleonesi. Estos hombres, que durante mucho tiempo habían dominado el tráfico de heroína, veían a la familia Corleone como simples campesinos que intentaban infiltrarse en su territorio. Bontade, en particular, despreciaba a Riina, a quien llamaba con desprecio el campesino de Corleone, un calificativo despectivo que solo avivó la furia de Salvatore. En el inframundo, deseires como este eran imperdonables. Las palabras de Bontade no eran solo insultos, sino un desafío a la existencia misma de Salvatore. Y Riina no era el tipo de hombre que dejaba pasar tales desafíos. En este mundo, las palabras eran armas, y la respuesta de Riina fue rápida y violenta. En 1970, la tensión llegó a su punto álgido. La negativa de Bontade a compartir las ganancias del tráfico de heroína, junto con su burla descarada a Salvatore, preparó el terreno para una guerra total. Pero esta guerra no se trataba solo de heroína. Se trataba de respeto, poder y supervivencia. Salvatore sabía que, para consolidar su posición en la cima, debía eliminar la influencia de Bontade de una vez por todas. No bastaba con matarlo, necesitaba aplastar su legado
borrarlo de los anales de la historia de la mafia. La estrategia de Salvatore fue tan brutal como efectiva. Forjó una alianza secreta con Badalamenti, una jugada que resultaría ser una jugada maestra. Con el apoyo de Badalamenti, Rina logró infiltrarse en las operaciones de Bontad desde dentro. Y mientras el imperio de Bontade se desmoronaba, Rina tomó el control del tráfico de heroína, obteniendo no solo riqueza, sino también un nuevo respeto entre sus colegas. La guerra que siguió fue rápida e implacable. Salvatore, respaldado por sus leales soldados, lanzó una campaña de terror contra los aliados de Bontade. No hubo límites. Familias enteras fueron exterminadas, sus hogares incendiados. En Palermo las calles se tiñeron de sangre, mientras Salvatore enviaba un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Los corleoneses eran ahora la fuerza dominante en Sicilia, y cualquiera que se interpusiera en su camino sería aplastado. Pero el poder, como Salvatore pronto aprendería, tenía un precio. Sus acciones no pasaron desapercibidas. El Estado, que durante mucho tiempo había hecho la vista gorda ante las actividades de la mafia, comenzó a reforzar su control. El gobierno italiano comenzaba a tomar nota, y la creciente influencia de la familia de Salvatore los convirtió en blanco de ataques. La situación estaba cambiando, y Salvatore sabía que, si quería mantenerse en la cima, necesitaba ir un paso por delante de la ley. La creciente presión de las fuerzas del orden lo obligó a esconderse. Pero incluso mientras desaparecía de la vista pública, su imperio seguía creciendo. Era una sombra, un fantasma, pero la influencia de su nombre llegaba a todos los rincones de Sicilia. En medio de esta agitación, la lealtad de Salvatore a su familia se pondría a prueba. Se había ganado enemigos dentro de sus filas, y una de las mayores amenazas provenía de los mismos hombres que antaño habían sido sus aliados más cercanos, sus lugartenientes. A medida que la guerra se intensificaba, las traiciones se hicieron inevitables. En la mafia no existen las alianzas permanentes. Tan rápido como se forjan las amistades, pueden destruirse, y Salvatore estaba a punto de descubrir que los hombres que lo habían ayudado a ascender al poder eran ahora los mismos que podrían derribarlo. A mediados de la década de 1970, la guerra por el control había alcanzado su punto álgido. Facciones rivales, buscando eliminar a Salvatore de una vez por todas, lanzaron una serie de intentos de asesinato. Pero Rina, siempre estratega, los superó en cada jugada. Su comprensión del juego, de cómo manipular a la gente, de cómo usar el miedo como arma, lo mantuvo un paso por delante de quienes buscaban su fin. Fue en estos momentos de crisis que emergió el verdadero genio de Salvatore. No se limitó a la violencia. Usó el miedo, la manipulación y la guerra psicológica para mantener a sus enemigos a la defensiva. Los atacaba no solo física, sino mentalmente, socavando su voluntad de luchar. A medida que los cadáveres de sus enemigos se acumulaban, el imperio de Salvatore se fortalecía y se volvía más seguro. Pero a pesar de sus victorias, Salvatore sabía que la mayor prueba estaba por llegar. La guerra por el control había afectado duramente a la mafia, y las divisiones entre las diferentes facciones se acentuaban. Salvatore había llegado a la cima, pero el camino hacia el verdadero dominio requeriría más que solo matar. Requeriría un ajuste de cuentas, una batalla final donde solo los más fuertes sobrevivirían. Y a medida que la guerra por el control alcanzaba su sangriento clímax, una cosa se volvió segura. Salvatore Rina no solo luchaba por sobrevivir, luchaba por un legado, y la sangre que derramó sería la tinta con la que se escribiría su historia. En el corazón de Sicilia, donde las sombras del pasado acechan y la tierra es rica en secretos,
Salvatore Riina se había convertido en la personificación del miedo. Su ascenso había sido catastrófico. Una tormenta de violencia, traición y derramamiento de sangre que arrasó la isla, dejando solo susurros a su paso. Pero incluso en la cima de su poder, una verdad innegable lo atormentaba. Nunca podría gobernar verdaderamente hasta que hubiera eliminado todo desafío, todo rival y todo rastro de las viejas costumbres. Controlar la mafia, ostentar la corona del capo, no era tarea fácil. Era un manto cargado con las vidas de los caídos, y era una guerra que nunca terminaba del todo. Salvatore lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero ahora, lo que estaba en juego había cambiado. La guerra por el control se había convertido en una lucha no solo por el poder, sino por la supervivencia misma. A finales de los 70, a medida que Salvatore controlaba la mafia con mayor fuerza, el mundo a su alrededor pareció cambiar. Los rostros de sus enemigos se transformaron, volviéndose más atrincherados, más desesperados y más peligrosos. Los hombres que una vez fueron sus aliados ahora representaban la mayor amenaza para su reinado. Quienes lo habían ayudado a ascender a la cima eran ahora los mismos que intentarían derribarlo. Y Salvatore, siempre un maestro de la estrategia, comprendió la gravedad de la situación. La mafia ya no era un juego de lealtad, sino un juego de pura supervivencia. Pero incluso mientras los enemigos lo cercaban, Salvatore contaba con una última arma letal. Su habilidad para manipular y controlar a quienes lo rodeaban siempre había estado un paso por delante de sus enemigos, pero ahora su verdadero genio se revelaba. Sabía que para consolidar su poder necesitaría el sacrificio supremo, no solo la sangre de sus enemigos, sino la de sus seres más cercanos. El mundo de la mafia se basaba en la voluntad de traicionar, sacrificar y aniquilar a todos en nombre del poder. Y Salvatore estaba dispuesto a hacer el sacrificio que definiría su reinado. Fue en 1981 cuando se produjo la traición más significativa. Una traición proveniente de sus propias filas. El hombre en quien Salvatore más confiaba, quien había estado a su lado desde el principio, era ahora el mismo hombre que intentaría quitarle la vida. Su más leal lugarteniente, Giuseppe Greco, había comenzado así a albergar sus propias ambiciones. Greco había sido una vez la mano derecha de Salvatore, su sombra, el verdugo que ejecutaba todas sus órdenes. Pero ahora, la semilla del descontento había arraigado en el corazón de Greco. En el inframundo, la ambición era algo peligroso. Te consumía por dentro y por fuera, haciéndote ver el poder no como algo para compartir, sino como algo para conquistar. La mirada de Greco se había vuelto hacia el trono de Salvatore, y con ello, el hombre que había ayudado a construir el imperio Corleone se convirtió en la mayor amenaza para él. Salvatore podía ver las señales. Siempre había sido capaz de leer los movimientos de sus hombres como un tablero de ajedrez, y cuando la traición de Greco se hizo inevitable, Salvatore decidió actuar. Greco tenía que ser eliminado. No había lugar para la debilidad, ni para los traidores en el reino de Salvatore. El mundo de la mafia era un equilibrio delicado, y una vez que se rompía, no había vuelta atrás. Salvatore, con fría precisión, ordenó la ejecución de Greco. El mismo hombre que una vez había sido su más confiable ejecutor, ahora no era más que una carga, un peligroso cabo suelto que podría desbaratar todo por lo que Salvatore había luchado. Pero la traición no terminó ahí. Tras la muerte de Greco, el control de Salvatore sobre la mafia comenzó a fortalecerse. Sabía que, para sobrevivir, debía mantener un control férreo sobre sus hombres, incluso si eso significaba enfrentarlos entre sí. La gran mentira de la lealtad
se hacía cada día más evidente. La lealtad en la mafia no era más que una ilusión temporal, una fugaz sensación de confianza que se desvanecería en cuanto se volviera inoportuna. Mientras Salvatore continuaba sus despiadadas purgas, sus enemigos externos se volvieron más audaces. El estado indiferente durante mucho tiempo a la presencia de la mafia comenzó a cercarlo. Se iniciaron investigaciones, se realizaron arrestos y los cimientos mismos de su imperio parecían tambalearse bajo el peso de la ley. Salvatore, la bestia, no solo se enfrentaba a la amenaza de las mafias rivales, sino a todo el poder del Estado italiano. Pero Salvatore sabía que la ley era un tigre de papel. Podrían arrestar a sus hombres, podrían cercarlo, pero jamás lo atraparían. Era demasiado astuto, demasiado escurridizo. La bestia era una sombra, un fantasma que se escabullía entre las grietas de todas las leyes y normas. Llevaba años viviendo al borde de la muerte, y el Estado, con todo su poder, seguía sin poder tocarlo. Sin embargo, incluso una sombra puede ser atrapada si permanece en un mismo lugar demasiado tiempo. Y el lugar de Salvatore en las sombras se había vuelto cada vez más pequeño. Cuanto más luchaba por preservar su imperio, más se cerraban los muros. Sus aliados eran eliminados uno a uno, sus hombres arrestados, y quienes una vez le temieron comenzaban a creer que la bestia no era tan invencible como parecía. En 1982, un nuevo actor apareció en escena, una fuerza que Salvatore nunca había previsto. Las autoridades italianas, lideradas por el fiscal Giovanni Falcone, comenzaron a lograr avances reales en su lucha contra la mafia. Las investigaciones de Falcone, meticulosas e implacables, comenzaron a destapar la vasta red de corrupción que había permitido el florecimiento de la mafia. Por primera vez en años, la mafia se vio acorralada por algo mucho más peligroso que una banda rival. Estaba acorralada por la ley, por el mismo gobierno al que había manipulado durante tanto tiempo. La bestia, antaño un dios en el mundo de la mafia, era ahora un animal perseguido, y en su desesperación por conservar el poder, empezó a cometer errores. El antiguo Rina, la mente maestra calculadora, el hombre que siempre había ido un paso por delante, se estaba desmoronando. Su mundo de terror y control se desmoronaba lentamente, y los sacrificios que había hecho, tantas vidas, tanta sangre, empezaban a atormentarlo. Pero incluso en sus últimos días, Salvatore se negó a rendirse. No solo luchaba por sobrevivir, sino por su legado, por el imperio construido sobre los huesos de inocentes y de sus enemigos. Había hecho el sacrificio máximo, el sacrificio de su aliado más cercano, de quienes lo habían amado, todo por mantener el control. Y ahora, incluso cuando su imperio comenzaba a desmoronarse, Salvatore sabía que el mayor sacrificio aún estaba por venir. Mientras el imperio de la bestia se derrumbaba a su alrededor, una pregunta flotaba en el aire. ¿Hasta dónde llegaría para aferrarse al trono? En el mundo de la mafia, la piedad no existía, y Salvatore Rina estaba a punto de descubrir que no había escapatoria al legado de violencia y traición que él mismo había creado. La bestia ya no era la figura sombría que se deslizaba invisible por los callejones de Corleone. Se había convertido en la personificación misma del miedo, un nombre que resonaba en el inframundo como una maldición. Salvatore Rina había luchado, arañado y asesinado para llegar a la cima de la mafia siciliana. Pero cuanto más alto se asciende, más dura es la caída. Y a medida que su imperio crecía, también lo hacían las fuerzas que se alzaban contra él, fuerzas que alguna vez consideró intocables. Pero Salvatore no creía en el destino, no creía en la inevitabilidad de nada. Su ascenso no había sido casualidad.
Había forjado su mundo, lo había moldeado con sus propias manos y a pesar de todo el derramamiento de sangre que lo había definido, nunca imaginó que sería esa sangre la que finalmente lo ahogaría. A principios de los 80, el control de la bestia sobre la mafia era absoluto. Su red era vasta, extendiéndose más allá de Sicilia, hasta el corazón mismo del narcotráfico internacional. No era solo un jefe siciliano. Se había convertido en el gobernante de un imperio criminal que se extendía más allá de las fronteras, a Estados Unidos, a Europa, a los rincones más oscuros del mundo. La heroína fluía de sus manos como agua y con ella la riqueza de reyes. Pero no era suficiente. Para Salvatore nada era suficiente. El ansia de poder, de control, ardía más que el ansia de dinero. Los rostros a su alrededor cambiaron. Los hombres que una vez lo siguieron, que una vez lo veneraron, ahora estaban cada vez más inquietos. La lealtad que exigía de sus seguidores no se basaba en el respeto, se basaba en el miedo. Y el miedo, como Salvatore había aprendido, era frágil. Podía quebrarse, podía hacerse añicos, y cuando lo hacía solo dejaba caos a su paso. Las grietas en su imperio comenzaron a aparecer. Hombres que una vez lo sirvieron sin cuestionarlo, ahora lo cuestionaban todo. Y a medida que estas dudas se extendían, también lo hacían los rumores de traición. Los mismos hombres que lo habían ayudado a construir su imperio, ahora buscaban derribarlo. La paranoia de Salvatore crecía. No confiaba en nadie, ni siquiera en sus allegados. El derramamiento de sangre que había definido su ascenso era ahora la sangre que amenazaba con destrozarlo todo. Sus manos estaban manchadas, no solo con la sangre de sus enemigos, sino con la suya propia. Y cuanto más se adentraba en su imperio, más comprendía. No quedaban aliados, solo peones, esperando ser sacrificados. Pero Salvatore seguía siendo Salvatore. Incluso ante su creciente aislamiento, se negaba a admitir que su imperio se desmoronaba. En cambio, redobló la apuesta con los métodos que lo habían llevado a la cima. Recurrió a la violencia, a la intimidación, a la crueldad. Declaró la guerra a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Rivales, antiguos aliados, incluso civiles inocentes. La bestia era una criatura instintiva, impulsada por la necesidad de destruir cualquier cosa que amenazara su reinado. Y cuando la vida o la muerte están en juego, no hay lugar para la piedad. A medida que la guerra se intensificaba, las fuerzas del Estado, que antes se conformaban con ignorar la realidad, comenzaron a unirse con firmeza. El gobierno italiano, bajo la presión del público y de agencias internacionales, lanzó una ofensiva a gran escala contra la mafia. Giovanni Falcone, un hombre que se había convertido en un símbolo de justicia, se había dedicado por completo a desmantelar la red que había alimentado el imperio de Rina. Pero Salvatore siempre había ido un paso por delante. No solo luchaba contra la ley, luchaba contra un sistema que le había permitido prosperar durante décadas. Durante un tiempo, pareció que el imperio de Salvatore era invencible. Sus hombres estaban por todas partes, en las calles, en la policía, en las altas esferas del gobierno. La ley no podía tocarlo, todavía no. Pero entonces, uno a uno, los muros comenzaron a cerrarse. Las investigaciones de Falcone habían empezado a quebrar las defensas de la mafia. Su incansable búsqueda de la verdad había desenterrado las redes financieras que sustentaban el imperio de Salvatore, desenredando la estructura misma de la red criminal que antaño había sido intocable. El mundo de Salvatore, el mundo que había construido a base de miedo y sangre, comenzaba a desmoronarse. Sus rivales ya no eran solo enemigos, eran oportunistas que se aprovechaban de sus debilidades. Hombres como Bontade, Badalamenti
y otros que antes se burlaban de él, ahora lo veían como una amenaza que había que eliminar. Un rival del que deshacerse antes de que la tormenta que se avecinaba los consumiera también. Y a medida que sus enemigos se acercaban, Salvatore empezó a sentir algo que nunca antes se había permitido: vulnerabilidad. Era una debilidad que no podía permitirse. Su reinado, cimentado sobre décadas de crueldad y decisiones calculadas, empezaba a mostrar las grietas del tiempo. Y quienes lo rodeaban, los hombres que una vez le temieron, ahora veían la oportunidad. Pero el genio de Salvatore siempre había residido en su capacidad para controlar lo incontrolable. Mientras su imperio se tambaleaba, recurrió de nuevo a lo que mejor dominaba: la manipulación. Utilizó el miedo, la desconfianza y el odio para enfrentar a sus enemigos. Los manejaba como marionetas, aniquilando a quienes se atrevían a rebelarse contra él y forjando alianzas donde veía la oportunidad. Cada muerte, cada traición, era calculada, parte de un juego mayor. Pero el juego, como siempre, tenía un precio. A medida que Salvatore se refugiaba más en las sombras, su imperio se aislaba más, se fracturaba más. La lealtad que antaño mantenía unido a su ejército se había desmoronado, y ahora la bestia se encontraba no solo luchando contra sus rivales, sino contra sus propios hombres, todos ávidos de poder, todos dispuestos a traicionarlo por la más mínima ganancia. Y entonces, justo cuando parecía que Salvatore había superado lo peor del temporal, llegó el golpe final, no de un rival ni de un traidor, sino de la ley. Giovanni Falcone, junto con su socio Paolo Borsellino, se había convertido en la punta de lanza del ataque contra la mafia, y el gobierno italiano, ahora plenamente comprometido con la guerra, se preparaba para la masacre. El mundo de Salvatore, antes dominado por el miedo, ahora estaba siendo consumido por él. Ya no era el cazador, se había convertido en la presa. Su nombre, antes sinónimo de poder y terror, ahora era símbolo de decadencia. La bestia, a pesar de toda su crueldad y su genio, se había convertido en una reliquia de un mundo moribundo. Bajo el control de la bestia, incluso los más fuertes eran vulnerables, y mientras Salvatore Riina, el otrora intocable rey de la mafia siciliana, enfrentaba las consecuencias de sus actos, comprendió una verdad: el poder nunca es permanente, y al final nadie estaba a salvo del legado de la bestia. En los rincones oscuros del mundo, hay hombres que viven según una simple ley: sobrevivir a cualquier precio. Se abren paso hasta la cima, perdiendo toda su humanidad en el proceso. Y una vez allí, se convierten en leyendas, temidos, venerados e intocables. Salvatore Riina, la bestia, fue uno de esos hombres. Había vivido una vida llena de sangre, una vida marcada por la crueldad, el poder y el miedo. Pero ni siquiera las leyendas, por aterradoras que sean, son inmortales. Todos los imperios se desmoronan, e incluso los reyes más despiadados deben afrontar la inevitable caída. Durante años, Salvatore Riina había sido el líder indiscutible de la mafia siciliana, y su control se intensificaba con cada movimiento calculado, cada acto violento, cada traición. Había conquistado a sus rivales, manipulado a sus aliados y aplastado a cualquiera que se atreviera a oponérsele. El mundo temblaba ante su nombre. Pero como ocurre con todos los tiranos, cuanto más alto ascienden, más dura es su caída. Y para Salvatore, el fin de su reinado se acercaba. A principios de la década de 1990, el panorama del poder en Italia había cambiado. La mafia, antaño una fuerza invisible que operaba en la sombra, se había convertido en el blanco de una implacable campaña del gobierno italiano. Giovanni Falcone
El fiscal que se había propuesto doblegar a la mafia era la punta de lanza de este asalto. Su incansable búsqueda de las redes financieras de la mafia y su capacidad para conectar los cabos sueltos entre el narcotráfico, la corrupción y la violencia estaban desmantelando los cimientos mismos del imperio de Salvatore. Salvatore, quien antaño era un hombre capaz de leer el submundo como un libro abierto, ahora se encontraba acorralado. El Estado se había convertido en un enemigo al que no podía vencer con astucia. Su imperio, que antaño se extendía por continentes, comenzaba a fragmentarse. La lealtad de sus hombres, antes absoluta, ahora era frágil, manchada por el miedo y la constante amenaza de traición. Incluso en su santuario de sombras, la bestia no podía escapar de la mano sigilosa de la justicia. Los muros se estaban cerrando, pero Salvatore Riina no era un hombre que se rindiera sin luchar. Durante años había evadido la captura, siempre un paso por delante de la ley. Se había escabullido entre las grietas, ocultándose a plena vista, integrándose en la sociedad. Sabía cómo desaparecer. Había hecho de ello su profesión. Y sin embargo, esta vez, las reglas habían cambiado. El gobierno italiano, con sus recursos ahora centrados en desmantelar la mafia, se acercaba con una fuerza sin precedentes. La investigación de Falcone había revelado las conexiones entre la mafia y las altas esferas del gobierno, la policía y el mundo empresarial. La verdad, finalmente había salido a la luz, y el manto de invisibilidad de la mafia había sido desgarrado. Salvatore, el hombre que una vez gobernó mediante el miedo y el secretismo, ahora estaba al descubierto, pero la bestia no se dejaba vencer fácilmente. Se defendió, intentando desesperadamente superar a sus perseguidores. Ordenó asesinatos con fría precisión, intentando mantener el control sobre su menguante imperio. Pero incluso mientras orquestaba estos asesinatos, el propio imperio de Salvatore se derrumbaba. Sus soldados, antaño leales, se estaban volviendo contra él, al darse cuenta de que en este nuevo mundo su supervivencia dependía de romper lazos con la bestia. En mayo de 1992 llegó el momento que Salvatore tanto temía. Giovanni Falcone, símbolo de la lucha del Estado contra la mafia, fue asesinado en un brutal atentado con bomba. Los hombres de Salvatore, frenéticos por enviar un mensaje de dominio, llevaron a cabo el asesinato con una eficacia aterradora. Falcone, el hombre que había dedicado su vida a dar caza a la bestia, había desaparecido, pero también cualquier atisbo de seguridad para Riina. Sus enemigos, tanto dentro como fuera de la mafia, olían la sangre. La bestia se debilitaba. Apenas unos meses después, en julio de 1992, Paolo Borsellino, el aliado más cercano de Falcone, murió en otro devastador atentado con bomba. Estos dos asesinatos, orquestados por la facción de Salvatore, pretendían sembrar el miedo en el corazón de la nación. Pero la respuesta pública no fue miedo, fue furia. El pueblo italiano, antes pasivo ante el dominio de la mafia, estalló en protestas. Ya habían visto suficiente. Estaban hartos de la bestia, hartos de la violencia, la corrupción y el derramamiento de sangre sin fin. La muerte de Falcone y Borsellino desató un levantamiento nacional. El pueblo, que durante mucho tiempo había tenido demasiado miedo para actuar, ahora encontró el coraje para alzar la voz contra la mafia. El gobierno, bajo una inmensa presión, comenzó a contraatacar con más fuerza que nunca. Se promulgaron nuevas leyes, se desplegaron fuerzas militares y la guerra contra la mafia dejó de ser una simple batalla entre criminales. Era una batalla por el alma de Italia. Y entonces, ante todo, ocurrió lo impensable. En enero de 1993, Salvatore Riina
otrora el intocable rey de la mafia siciliana, fue capturado. Había estado escondido a plena vista, viviendo como una sombra entre la gente. Pero la ley lo había alcanzado. Una parada de tráfico rutinaria, un descuido en su disfraz, y Salvatore Riina, la bestia, fue arrestado. No hubo batalla final, ninguna confrontación dramática. Solo un hombre que había evadido la justicia durante décadas, ahora atrapado como cualquier delincuente común. El arresto de Salvatore Riina marcó el fin de una era. El régimen de terror que él había construido con tanto cuidado había llegado a su fin. Pero incluso mientras se lo llevaban esposado, la pregunta persistía. ¿Cuál había sido el precio? En los años siguientes, mientras Riina enfrentaba juicio tras juicio, se hizo evidente que el legado de la bestia no moriría con su arresto. Su influencia, su red, su sangriento legado perseguirían a Italia durante años. La mafia, aunque fracturada, permaneció. Los hombres que una vez lo siguieron aún operaban en la sombra, con las heridas de la guerra de Salvatore aún frescas. De no ser por Salvatore Riina, ya no habría escapatorias. El hombre que había vivido bajo la espada moriría bajo ella. En 1998, tras ser condenado a cadena perpetua por sus innumerables crímenes, Salvatore Riina murió en prisión, con el cuerpo devastado por el cáncer. Murió no como la bestia que una vez gobernó Sicilia, sino como un hombre destrozado, una reliquia de un mundo que había desaparecido hacía mucho tiempo. Y así, la bestia cayó, no en el resplandor de gloria que podría haber deseado, sino de la manera silenciosa e inevitable de quienes viven de la violencia y el engaño. Su muerte marcó el fin de una era de dominio mafioso, pero también sirvió como recordatorio. Incluso los monstruos más aterradores no son más que hombres, y al final, ellos también deberán pagar sus cuentas. La caída de la bestia fue una victoria para la justicia, para el pueblo y para el futuro de Italia. Pero las cicatrices de su reinado nunca desaparecerían del todo. Puede que la bestia hubiera caído, pero la oscuridad que dejó a su paso perduraría durante años.